Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García. Les damos la bienvenida a el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema de Sophos Cloud Optics y Microsoft Azure. Entonces, mi compañero César Vega, ingeniero preventa de licencias online, va a ser el encargado de impartir la sesión el día de hoy. Nos encantaría que nos confirmaran si nos escuchan de manera correcta en la parte de preguntas. Así como este mismo panel le va a estar como disponible para ustedes para cualquier duda o comentario que nos tengan durante toda la sesión, ahí lo pueden proporcionar y al final de esta se estarán resolviendo todas las dudas. Si pudieran confirmarme, se los agradecería muchísimo. Perfecto, ya nos confirman que nos están escuchando bien. Solamente vamos a dar unos minutos para iniciar la sesión. Iniciaremos a las 10:05 en punto, ahorita para que pues, toda la audiencia se conecte. Para los que van ingresando, estamos dando unos minutos para iniciar esta sesión. En la que tocaremos el tema de Sophos Cloud Optics y Microsoft Azure, en el cual mi compañero César Vega, ingeniero preventa de licencias online, será el que va a estar impartiendo, así como una servidora, Berenice García, y Nayeli Suárez, que es la Product Manager de la marca. Vamos a estar contestando sus preguntas o sugerencias en la parte del panel de preguntas. Esto al final, digo, las parte técnica, César estará dando las respuestas al final de la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Daremos inicio a la sesión. Les reitero que en el panel de preguntas pueden ingresar cada una de las dudas que surjan y al final de la sesión estaremos resolviendo cada una de ellas. Es importante mencionarles que la parte del video se va a estar compartiendo en el agradecimiento que les hacemos llegar.
así como después ya las pueden localizar todas las charlas en YouTube por si gustan ingresar y ahí encontrar todo el contenido de esta marca y de todas las marcas que maneja el portafolio de licencias online. Bienvenido, César. Adelante. Muchas gracias, Bere. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es César Vega, ingeniero preventa por la parte de licencias online, viendo los productos de Sophos. El día de hoy nos va a tocar hablar de Cloud Optics y su integración con Microsoft Azure. Bueno, ya lo comentaron en la reunión ahorita, Bere. Si tienen alguna duda o comentario, con gusto lo pueden dejar en la caja de comentarios y vemos ahí cómo podemos resolverlo. ¿Vale? Si ustedes nos están siguiendo desde el inicio de este año, hemos estado dando webinars, estas sesiones, este tipo de sesiones cada 15 días, ahora van a pasar cada 8 días. Vamos a tener algunas sesiones técnicas de mejores prácticas con Endpoint, entonces es importante que estén pendientes para que tengan ese tipo de conocimientos que pues muchas veces en práctico o más bien definidos como la parte de certificaciones no se aplican, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en la parte de implementación, pues cambia un poquito el esquema y vamos a ver todo eso que no se toca en las prácticas, en las certificaciones. Listo. Hace unas semanas comentábamos de las nuevas formas que existen para realizar ataques avanzados y los vectores vulnerables que existen en todo el corporativo. Entonces, partiremos desde ahí. Ahora aplicaremos todo nuestro escenario llegando hasta la nube. Muchas veces partimos o definimos que las vulnerabilidades suelen estar dentro del corporativo y no cuando tenemos una infraestructura como en la nube. Iniciemos con Sophos Central, que muchas veces esta se enfoca, que es una arquitectura que está montada en la nube, pero tiene grandes productos que pueden cubrir aquellas arquitecturas que están montadas en dichas nubes, como pueden ser públicas, ¿no? Esta nueva arquitectura propone soluciones de seguridad para permitir que las organizaciones que están creando infraestructuras en la nube o proveedores que ofrezcan este servicio, como también Azure, como lo hace ahora, incluido también AWS, que lo hagan de forma segura, ¿no? Es importante asegurarse que puedan continuar detectando y respondiendo a las amenazas dirigidas que se pueden ejecutar dentro de la misma nube, porque muchas veces tenemos la protección perimetral y eso es más que suficiente para nosotros. Pero cuando montamos un servidor directamente en la nube, pues dejamos descubierto los accesos, dejamos descubiertos los usuarios o definitivamente dejamos expuestos aquellos servicios que podrían estar siendo públicos, ¿no? O cualquier usuario podría descubrirlos. Algo increíble que en este último año sucedió es que más del 70% de las organizaciones sufrieron de un ataque en entornos de la nube. Ahorita esto por la pandemia, ¿no? La parte de escritorios remotos y todo esto de sesiones remotas, pues permitieron hacer o realizar todo este tipo de ejecución de malware directamente. Por lo tanto, los números van incrementando muchísimo. La mayoría de los cuales, pues, se centraron en ataques de amenazas comunes, ya sea por cargas de trabajo, sea comunicación o problemas de red, o ataques tipo ransomware. Muchas veces los exploits de este tipo de malware o de vulnerabilidades fueron dirigidas precisamente por vulnerabilidades conocidas, ¿no? Muchas veces salía el release de que necesitas parchar tu servidor 2016 y te decían la vulnerabilidad. Entonces, cuando no se hacía esa práctica, pues podríamos realizar esos ataques dirigidos en aquella nube que esté montada con este tipo de servidor. Bueno, inicialmente, la seguridad se centró en casos de uso en clientes clave, en torno a la protección donde existen cargas de trabajo y seguridad de capa. Entonces, podríamos decir que normalmente siempre se enfocaba a la protección perimetral.
Pero como podemos ver, alejarse de las soluciones de productos puntuales para centrarse en crecimiento central de sus capacidades, se abre una oportunidad de incorporar capacidades para proteger servicios críticos, ¿no? Que ahora son la nube, y garantizar cierta visibilidad de aquellos activos que nosotros tengamos en la nube, como por ejemplo permisos de acceso, que realmente este tipo de ataques o permisos son cada vez más comunes dentro de una nube expuesta. Ajá, ataques de fuerza bruta es algo que estuvimos viendo en nuestras sesiones, y ese tipo de ataques que van dirigidos por fuerza bruta, pues van dirigidos a un control de acceso directamente. Ajá. Luego, aplicando ese alcance para asegurar el acceso de las aplicaciones en la nube, como ahora son los SaaS y otros, que ya es IaaS, todos esos términos que terminan en AS, pues definitivamente necesitan un acceso, ¿no? Esos también forman parte de. Entonces, es necesario que nosotros aseguremos el acceso de las aplicaciones que se están alojando dentro de la nube y que son administradas a final de cuentas por el cliente final. Las consolas que administran proveedores de nube como VPNs o ahora sonado mucho el Zero Trust Connection, Network Access, pues es parte importante y fundamental que nosotros podamos aplicarlo, ¿no? También es otro punto que debemos de considerar, es importante extender la protección de la seguridad de los endpoints para eliminar cualquier tipo de riesgo de robo de credenciales del mismo dispositivo. Ya conocemos esos ataques de Golden Ticket, Pass Hash, etcétera, que puedan acceder a la nube y áreas complementarias en donde la protección vía correo por phishing nos pueda estar involucrando o robar este tipo de sesiones, ¿no? Definitivamente las credenciales más que nada, porque el ataque de phishing te va a pedir un acceso, una autenticación, donde vas a meter tu usuario y tu contraseña, y es ahí cuando te van a robar el password, ¿no? O el acceso. Y luego también vamos a cambiar el enfoque de seguridad hacia o mediante la integración de controles de seguridad en donde existen los procesos de desarrollo. Esto ya es la parte de DevOps, todo esto, ¿no? La cual nos va a permitir que estos desarrolladores integren el análisis de amenazas de Sophos en las aplicaciones y servicios mediante la integración de APIs. Si estuvieron en la sesión anterior, vimos cómo Sophos Labs funciona y qué uso le podemos hacer, ¿no? A través de precisamente del sandboxing, de los laboratorios que ellos tienen y de diversas fuentes que platicábamos que existen dentro de Sophos Labs para analizar este tipo de malware. Entonces, todo esto se está basando se puede basar desde el MTR, en donde prácticamente nosotros vamos a poder gestionar, vamos a poder definir que este tipo de gestión lo haga un tercero. Entonces, ¿qué es quién y qué es lo que cubríamos con la parte de Sophos? ¿Qué productos? Podríamos estar abarcando cada uno de estos puntos que estábamos comentando que se encuentran vulnerables dentro de la nube para que nosotros empecemos a definir cómo se deben de controlar, cuáles son los puntos que debemos de proteger, cuáles son los productos que debemos de tener dentro y fuera de la nube para que nosotros podamos saber cómo se deben de controlar y mitigar. Este complemento va acompañado de un servicio o vamos a llamarlo un licenciamiento que se llama MTR, en donde ingenieros expertos van a ayudarnos a gestionar y a identificar cuál es la brecha de seguridad y cómo se debe de corregir esa opción de explotación de vulnerabilidad. Entonces, es importante que cada uno de los puntos que tenemos dentro de la nube y fuera de la nube podemos llegar a protegerlos sin necesidad de aplicarnos con un tercero o depender de un tercero. Ahora las empresas descubrieron que en cuanto montan una infraestructura en la nube, se convierten en una arma de doble filo. Esto es muy importante porque muchas veces o lo descubren mucho más tarde o cuando ya están en la nube. Los proveedores de la nube pública lo que hacen es ofrecer a sus clientes una gran flexibilidad en la forma en que construyen sus entornos en la nube. Es muy fácil crear un servidor, es muy fácil crear una base de datos,
una parte de almacenaje, etcétera. Pero la consecuencia de esta flexibilidad es que no se pueda proteger completamente una red virtual. Las máquinas virtuales o datos que se están generando en la nube, pues no se pueden proteger mediante esta generación así de sencillo. Entonces, esta flexibilidad que está ofreciendo cualquier proveedor de nube, estamos hablando de AWS, Azure, Google Cloud, etcétera, tiene una sencillez, pero implica que esa sencillez no está llevando algo completo. Entonces, nos estamos quedando cortos de cierta forma. Hoy en día, lo que hacen los clientes es que ya cuentan con firewalls y seguridad para los servidores, para los servicios montados en la nube, y es ahí cuando ellos se dan cuenta que carecían de cierta visibilidad. O sea, es decir, ya subí mi arquitectura en la nube o subí cierta parte de mi arquitectura en la nube y ya implementé un firewall, que era lo que traía mi licenciamiento de la nube. O ya adquirí un firewall por un tercero. Pero ahora carecemos de esa visibilidad de lo que no nos puede ofrecer un firewall. O sea, un firewall tiene como función primera asegurar la parte perimetral que se encuentra en la nube, dependiendo de la nube que te hayas subido, y gestionar ese tipo de accesos. Pero la visibilidad nos va a dejar limitada. Entonces, ¿a qué me refiero con parte de visibilidad? ¿Los servidores que tengo? No, sino me refiero a los roles que se están utilizando para saber quiénes son los usuarios que están ingresando directamente en la nube. Comentábamos hace un momento que el robo de credenciales es algo muy común. Entonces, ahí escuché una noticia en donde tuvieron un robo de acceso y al día siguiente con el usuario se descubrieron que le borraron todos los servicios y todos los servidores de la nube que tenían montados allá. Entonces, imagínense la pérdida de dinero, la pérdida de esfuerzo, la pérdida de datos y el impacto que tuvo dentro de la organización. Entonces, el no tener controlados este tipo de accesos directamente en nuestra nube, pues nos va a entorpecer mucho nuestro trabajo. Entonces, es aquí donde ayuda esta nueva área de soluciones de la gestión de Sophos, en donde tiene una postura de seguridad en la nube que se le llama Cloud Security Posture Management, o CSPM, en sus abreviaturas. Y desde Sophos, desde Cloud Optics más bien, nosotros podemos empezar a gestionar todo este tipo de accesos, todo este tipo de seguridad y dar pues lo que se necesita, ¿no? Dar este tipo de servicio o alcance. La supervisión de la seguridad en la nube debe evolucionar, eso es un hecho. Puede haber mucho caos dentro de la gestión de seguridad en los entornos de la nube y eso provoca ciertos conflictos, ¿no? Pero ¿por qué hay ese tipo de caos que existe en la nube? Bueno, pues una de las razones es que se tienen múltiples nubes y específicamente la experiencia del usuario se pierde. Un tanto con que tengamos un acceso con Amazon, con AWS, y luego tengamos otra con Google, y luego tengamos otro con Azure. Entonces, todo esto, la experiencia del usuario va careciendo, ¿no? Y más cuando tienen diferentes tipos de acceso para hacer un login. Entonces, normalmente utilizan la contraseña que tienen dentro de la computadora, que utilizan en el Facebook, que tienen acceso a la nube, que tienen acceso al firewall. Entonces, esa misma contraseña, con que se haya filtrado en algún momento, pues ya podemos estar comprometiendo los accesos. Entonces, el 73% de las organizaciones que utilizan más bien dos o más proveedores de nube, y esto quiere decir que pues la experiencia de los usuarios se ve un tanto afectada. Otra de las razones es que sus recursos es de corta duración. Si nos regresamos como hace unos 10 años, es posible que en ese momento la mejor opción que teníamos era crear un ambiente virtual, una máquina virtual, y sabíamos que ese tipo de acceso o ese tipo de creación de máquina virtual, pues nos iba a durar varios años, ¿no? Entonces, podríamos tener, como formaba parte de nuestro perímetro, pues podríamos tenerlo dentro de nuestra organización y sabíamos que si necesitábamos requerir algo, pues a través de un escritorio remoto podríamos entrar y listo.
Ajá, entonces, ahora tenemos funciones sin servidor. Ajá, ahora tenemos, si tú te vas a la nube, puedes crear una base de datos sin necesidad de crear un servidor. Hace unos 5 o 10 años que necesitabas montar un servidor, un Windows Server o un Linux para que tú pudieras montar un servidor con base de datos. Ajá, entonces ahí sí ya cambia también el alcance. El tercero es que tenemos más servicios que generan más datos. Ajá, y por lo tanto, esto también se traduce en alertas. Con tantos recursos y servicios en la nube, pues, ¿cómo podemos nosotros agregar esos datos, identificar los eventos, cuáles son de alta prioridad, y cómo convertirse en incidentes de seguridad o generar, por ejemplo, en la nube se genera mucho consumo, ¿no? Una factura, vamos a llamarle, de servicio. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto se está consumiendo directamente en la nube, no? Lo que tenemos que hacer es hacer un login y sacar ese tipo de consumo, ¿no? O estar monitoreando constantemente de manera manual cuánto tiempo tuvimos encendido el servidor. Entonces, pues prácticamente eso se traduce en que no es eficiente. O sea, hacerlo una persona tener encargada que esté monitoreando esto, revisando los logs, revisando los incidentes, de esos incidentes saber cuáles son los relevantes, cuáles son los críticos, cuáles son los medios, cuáles son los altos, cuáles son los bajos. Y después de todo esto, también saber cuál es el spending, lo que se está gastando en la nube. ¿Ah? Entonces, esto se vuelve imposible para que una persona, un humano, lo pueda hacer. ¿Ah? Y lo más importante, que es la cuarta, hay una velocidad de liberación más rápida. ¿Ah? Las empresas podrían haber lanzado una vez cada trimestre, algo así, posiblemente planeándose cada 2 semanas, y si algo, alguna configuración dentro de alguna infraestructura controlada, y si algo se faltó o falló, sabíamos que la causó. Pero cuando se tiene un equipo de desarrollo y operaciones que implementan nuevos servicios y configuraciones varias veces a la semana o al día, pues no sabemos qué fue lo que causó el problema. Por lo tanto, estar haciendo este tipo de troubleshooting, pues implica que impacte en el tiempo. Entonces, las organizaciones cada vez tienen más bajo los ataques de la nube. Ajá. A medida que los clientes migran, también lo hacen los ciberdelincuentes. Ajá. Si hay nuevas arquitecturas que tienen ciertas ventajas, pues esas ventajas se ven beneficiadas hacia los clientes. Pero los ciberdelincuentes, para ellos es una nueva oportunidad de empezar a explotar todo este tipo de ataques dirigidos que ellos deseen. ¿Ah? Entonces, siempre van a estar, de hecho dicen ahí que los ciberdelincuentes siempre están un paso adelante de los de seguridad. Ajá, entonces, los de seguridad tienen que estarse actualizando constantemente para que estén llegándoles a los talones, porque ellos van siempre un paso adelante, ¿no? Hay un tema filosófico de quién va primero, pero la realidad es que siento que los ciberdelincuentes siempre van más avanzados que la parte de seguridad. Entonces, las últimas investigaciones que presentó Sophos demuestran que un 70% de las organizaciones que han sufrido un incidente de seguridad en la nube en este último año, como ataques de ransomware, han sido directamente por falta de acceso y dentro de la misma nube y no dentro de una infraestructura perimetral. ¿Ah? Pero han surgido amenazas más nuevas de configuración, o más bien otras oportunidades que no parten de un ataque vulnerable, ¿no? Más bien de un servidor vulnerable, sino que es por falla de configuraciones incorrectas que se presentan directamente en la nube. Ajá. Las configuraciones incorrectas como puertos abiertos, tráfico de red sin restricciones, o sea, sin VLANs, almacenamiento de datos públicos, pues todo eso se está siendo atacado. Ajá. Entonces, es explotado a través de los ciberdelincuentes y ellos permiten detectar este tipo de fallas o configuraciones mal hechas para poder entrar a la nube directamente y empezar a robar este tipo de datos o hacer configuraciones directamente ya, ¿no? Entonces, dado que las configuraciones incorrectas son potencialmente nuevas para muchos de nosotros, porque migrarse de Azure o de Amazon Web Services a un terreno físico, pues es un problema bastante grande. Y para hacer esto, veamos una analogía
que funcionaba, ¿no? Yo recuerdo mis años donde tenía que ir a sitio, me tocaba ir al centro de datos, ¿no? Entonces, en el centro de datos, pues realmente es un lugar donde está todo súper cerrado, está muy ventilado, hace mucho frío y no hay forma de entrar, ¿no? Entonces, tenías que sacar una cita donde ellos te decían, más bien tú programabas cuándo, con 2 días, o al menos un día de anticipación. Si tú ibas ese mero día y querías entrar, no te dejaban pasar. Y no había otra forma de entrar al centro de datos. Por lo tanto, pues estar todo restringido, pues implicaba de que pues, estaba con un control de seguridad físico bastante amplio. Entonces, pensemos en la seguridad como este edificio que estamos viendo, donde los accesos o el punto de acceso entran por un solo punto o parten de un solo punto, en tanto la entrada y la salida. Nada más hay una puerta. Entonces, lo mismo ocurre con una red que está montada en la nube. Todo el tráfico entra y sale a través de un punto, pero la entrada y salida está bien definida y sabemos por dónde es. Entonces, esto sucede cuando nosotros tenemos una sección on-premise, por decir, en nuestras oficinas, en donde pues tenemos nuestro firewall y este firewall se va a encargar de monitorear todo el tráfico de salida y todo el tráfico de entrada. Y es algo muy similar como el centro de datos. Siempre, cuando nosotros tenemos este tipo de firewall perimetral dentro de nuestra organización, sabemos que este firewall va a empezar a controlar todo este tipo de accesos y salidas para que pues no, los ciberdelincuentes cuando intenten explotar alguna vulnerabilidad se topen con el firewall y pues el firewall haga su trabajo, ¿no? De empezar a dropear tráfico, etc. Ahora, cuando nos vamos a migrar en la parte de la nube, por ejemplo, con Azure, empezamos a tener ciertos inconvenientes. Nuestro concepto de tener un perímetro cerrado se empieza a desvanecer. En la nube debemos de pensar que en la red es como este edificio con múltiples ventanas, donde pues las ventanas que estamos viendo ya no están cerradas como en el anterior, ¿no? En el anterior no sabíamos qué había, no sabíamos cuántos cuartos había, no sabíamos nada. Pero aquí, dentro de esta nueva casa, este nuevo edificio, pues alcanzamos a ver todo, porque lo que se tiene no es una red cerrada, sino que tenemos unas ventanas abiertas donde podemos saber cuál sería la forma de entrar sin que nos detectaran. Entonces, equivalen a varios puntos o puntos de acceso que pueden ser potenciales para que alguien o algo entre en nuestra organización, en este caso, en nuestra nube, nuestro perímetro. Por lo tanto, pues está siendo complicado hacer la detección. Entonces, todo lo que se necesita es que alguien configure incorrectamente una tabla de ruteo en el firewall y las máquinas virtuales que ejecutan ciertas cargas de trabajo en los servidores privados o alojen datos confidenciales, pues ahora sean accesibles. Accesibles desde Internet. Porque recuerden que este servicio está expuesto a Internet y por lo tanto todos lo podemos alcanzar. Entonces, acorde a una encuesta que hizo Sophos, los atacantes utilizaron estas configuraciones, que fueron incorrectas, más o menos como por el 66% de incidentes. Además, es probable que existan nuevos servicios en la nube que brinden almacenamiento compartido, es decir, contenedores, servidores de base de datos, funciones de servidor o sin servidor, que era lo que les comentaba hace rato. Ustedes ya pueden tener ciertos servicios sin necesidad de crear un servidor. Y estos servicios... y si estos servicios no cuentan con un agente, o más bien aquellos servidores que son como databases o contenedores, pues no podemos instalar un agente de seguridad, que es como InterceptX, que se encargue de empezar a monitorear todo este tipo de superficie o de servicio que se esté monitoreando. Por lo tanto, al no tener un sistema operativo para hacer la instalación del agente, pues no podemos tener este tráfico visualizado. Entonces, no bastaría para contratar. Tengo 20 servidores, los cuales de esos 20 servidores, pues 10 sí son Windows Server 2019, por ejemplo, pero los demás no, porque son storage, son contenedores, son databases,
que están montadas en la nube. Por lo tanto, no podemos instalar un agente de seguridad para empezar a protegerlos. Eso es algo indispensable y es algo que no se toca muchas veces o no se toma en cuenta. Entonces, las empresas necesitan prevenir estos puntos débiles que estamos nosotros mencionando, estos errores de configuración en la posición de seguridad y empezar a detectar cualquier cambio que pueda introducirlos a hacer más rápido, más bien que permita que los atacantes permitan hacer más rápido los enfoques y encontrarlas a través de búsquedas automatizadas. Lo que se cree que en 2021 vaya a pasar es que tengan ya herramientas de phishing de manera automática en donde ellos empiecen a detectar a través de inteligencia artificial las vulnerabilidades. Es decir, ahora pues existen ciertas herramientas, ciertos scripts que pues, ya lo corres, metes direcciones IP públicas y te pueden decir, como por ejemplo ahí está ay, se me fue el nombre, hay una herramienta que tú ya nada más metes tu licencia, compras una licencia y te empieza a hacer el análisis de las vulnerabilidades o de los servicios que tienen expuestos para que sean vulnerables. Entonces, tú ya nada más ves los servicios, ves las direcciones IPs y empiezas a explotar las vulnerabilidades y ellos mismos te dicen cuál es la vulnerabilidad que aplica en ese servidor. Entonces, pues el detectar este tipo de falta de configuración, pues se complica. Entonces, surge una pregunta, ¿cuáles son los desafíos más importantes que afectan la capacidad de las organizaciones para identificar estos ataques? Es un trío, que es lo que estamos viendo aquí, que siempre vamos a estar escuchando, o que ya estamos acostumbrados, ¿no? Hasta va a sonar repetitivo, porque a través de los años siempre son los puntos que nosotros tenemos, que son grandes conjuntos de datos, señales de ruido y escasez de habilidades. Entonces, ¿cómo podemos mejorar para estar preparados? Pues después de todo, no cambiarse a la nube no es realmente una opción. Si desean crecer como empresa y mejorar esta experiencia de trabajo remoto, pues debemos usarlo. Entonces, siempre vamos a estar utilizando o vamos a encontrar estos stoppers que estamos visualizando para empezar a tener una mejor seguridad. Y esto es algo que hasta por el momento no se ha podido mitigar, o más bien no se puede mitigar al 100% en todas sus opciones, pero siempre hay opciones como Cloud Optics, ¿no? Entonces, Cloud Optics surge para empezar a mitigar estas tres stoppers que encontramos aquí, donde sus herramientas o las herramientas que nosotros estamos utilizando combinen y amplíen nuestro servicio para que podamos monitorear a través de una interfaz única diferentes nubes. Se trata de identificar y crear perfiles de riesgo debido o procesado por las alertas de seguridad en base al cumplimiento y gastos de la nube que nosotros estamos aplicando. Podemos también proporcionar alertas contextuales que se agrupen en ciertos recursos que se pueden ver afectados o que nosotros consideramos como críticos, con ciertos pasos de corrección detallados. Es decir, tenemos una vulnerabilidad en el servidor de Apache tal, debes de actualizar esta versión de Apache y debes de descargarlo en esta página web, etc. Cuando se debería de hacer este tipo de recomendaciones para que nosotros sepamos hacer cómo mitigar ese tipo de vulnerabilidades que se están detectando. También el servicio proporciona una visibilidad que puede ser completa en los activos de nuestra nube o de nuestra organización, en donde nos va a permitir que los equipos tengamos, más bien todos los equipos que nosotros tengamos montados en la nube estén inventariados de una manera precisa y podemos generar una visualización de su topología, es decir, una comunicación de la red, de lo que muchas veces nos cuesta trabajo de saber cómo se están comunicando, ¿no? Luego pasa, oye, hazme un diagrama de red de cómo se están montando todos los servicios en la nube que tenemos en AWS o tenemos en Azure y pues nos causa ciertos conflictos al no saber ni siquiera cómo están comunicando. Analizar continuamente los entornos de la nube en busca de riesgos de seguridad. Esto es muy importante porque muchas veces cuando tenemos nosotros auditoría para basarnos en cumplimientos, pues es ahí donde nosotros dicen, ¿y cómo lo monitoreas? Bueno,
¿cómo sabes cuáles son los riesgos que tienes, ¿no? ¿Cómo evalúas ese riesgo que tienes en la nube? Bueno, esto parte también de nosotros, por parte de Club Optics, para empezar a monitorear todas las anomalías que se pueden tener con los accesos dirigidos de los usuarios en las consolas de administración o proveedores de la nube, tanto como por los roles que tengan ciertos usuarios privilegiados, aquellos administradores de red que tengan cierto acceso de identidad y empiecen a modificar aquellas políticas. Entonces, todo este monitoreo nosotros nos encargamos de hacerlo. Y todo esto se hace desde un ciclo de desarrollo, desde la seguridad continua hasta los servicios que se encuentran en la nube en tiempo real. Lo que nos va a garantizar de cierta forma que las configuraciones incorrectas nunca se liberen en un entorno en vivo, en donde un atacante podría usarlas para comprometer cualquier tipo de sistema. Esto nos va a ayudar a ampliar los controles de seguridad en base a cumplimientos que nosotros definamos en las plantillas desde Club Optics, ¿vale? Alejar los humanos de los datos. Bueno, la visibilidad de la nube pública y la respuesta de amenazas se trata de alejar a las personas, al error humano, de los datos para automatizar cierta visibilidad, la identificación de riesgos y la remediación de los eventos que se puedan hacer, tanto que se puedan automatizar. No todos los incidentes se podrían automatizar, pero gran parte de ellos sí. Entonces, mientras menos tengamos la interacción de una persona que a lo mejor carece de esa información para resolver un incidente de seguridad o puede llegar a equivocarse, porque el error humano es muy común. Entonces, que la resolución se defina como que sea otra cosa, otro paso que deba de seguir, pues es mejor automatizarlo en una base de datos que pues, realmente ya sabemos cómo se va a empezar a mitigar. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es utilizar la inteligencia artificial para permitir la trazabilidad de los accesos de usuarios, que pueden ser usuarios inusuales, llamadas de APIs y cambios de configuración dentro de la nube. Entonces, podríamos inyectar seguridad en todas las capas de desarrollo con integración de controles de seguridad dentro de la línea de desarrollo para identificar ciertas vulnerabilidades en las plantillas de las IAC, que pueden automatizar la implementación de una nueva infraestructura en todos nuestros entornos de nube, ¿no? AWS, Azure, Cloud Optics y Kubernetes. Y aquí es donde Cloud Optics nos puede ayudar. Primero, con la visibilidad, para que las organizaciones puedan ver de manera confiable lo que tienen en ejecución, con snapshot en tiempo real, de los contenedores que tenemos, redes, cuentas de usuario, servicios de almacenamiento, etc. Entonces, se crean de manera automática un diagrama de red exacto de lo que se tiene actualmente. Va a permitir ver cómo se están conectando todos los recursos y cómo está fluyendo el tráfico entre ellos. Esto es muy importante porque muchas veces no sabemos ni siquiera el servidor tal hacia quién se está comunicando, si existe comunicación lateral, si existe una comunicación vertical. Entonces, esto pues nos va a ayudar a detectar a través de inteligencia artificial comportamientos inusuales o alguna fuga de información. Entonces, aquellos datos que nos va a ayudar a mostrar y arrojar esta herramienta, pues nos va a dar mucha información certera para empezar a mejorar nuestras políticas de seguridad. Ahora, la inteligencia artificial en la plataforma nos va a ayudar mucho a consolidar las alertas que los proveedores de la nube pueden identificar o pueden detectar como comportamientos inusuales. Un ejemplo que maneja Sophos con uno de sus casos de éxito, que por primera vez cuando el cliente empezó a implementar Cloud Optics, que tenía un alertamiento de 280,000. Entonces, cuando se empezó a implementar lo que fue la parte de Cloud Optics, bajamos hasta unas 700 alertas. O sea, de 280,000 hasta 700 alertas es muchísimo. Por lo tanto, es importante buscar una soluciones que permitan reducir los tiempos de respuesta y resolución de incidentes. Más que nada es esto, porque muchas veces creemos que tener una herramienta de seguridad
pues ya va a ser seguro, ¿no? Y listo, ya lo implementamos y nos olvidamos de esta herramienta de seguridad. Pero la realidad es que no, tenemos que darle seguimiento, tenemos que estar dando continuidad, tenemos que estar retroalimentando, configurar políticas y a final de cuentas esto pues no se traduce en configuración, sino se traduce en tiempo. ¿Ah? Es una inversión de tiempo adicional. Tener una configuración o una herramienta de seguridad, pues tenemos que estarle involucrando cierto tiempo y cierta dedicación para empezar a mejorar nuestras políticas de seguridad. Ajá. Lo ideal es que empecemos a automatizar todo este tipo de eventos de seguridad y simplemente le demos el tiempo necesario para aquellas alertas que realmente sean críticas y que debamos de tener una interacción más humana. La idea de tener una herramienta con este alcance es que podemos mejorar la comunicación entre los equipos internos con la herramienta de corrección y la parte de desarrollo. Ajá. Entonces, que no haya un sesgo de información, que no tengamos problemas en que sea complicado en empezar a resolver este tipo de eventos. O traducir los eventos de seguridad, porque muchas veces, me salió que tenemos el error 504, código X022. Pero ¿qué significa eso, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya te vas, te pones a Google y tienes que empezar a leer, investigar. Y esto involucra muchísimo tiempo. A eso quiero aterrizar, a esto quiero llevar esta parte. Entonces, el objetivo debe ser sencillo, hacer una simple resolución de problemas o incidentes de seguridad sin necesidad de empezar a aplicar demasiados conocimientos, ¿no? Una forma de mitigar esta administración, que en ocasiones puede ser demandante, es usar los conectores de MTR. El desconocimiento de las herramientas es algo normal entre ingeniería, porque pues, ¿qué más desearíamos? Tener ingenieros que manejen todas las herramientas de seguridad y que sepan qué es un evento de incidente de seguridad, cómo se empieza a generar un ransomware, cómo mitigar. Todo este tipo de conocimientos lleva años para el tiempo que llevamos con esto de ciberseguridad. Entonces, puedes tener ingenieros expertos o dedicados a esta parte de desarrollo y la parte de generación de políticas y la parte de redes y la parte de nube y tener un ingeniero capaz que pueda detectar cómo se lee, pues se vuelve complicado, ¿no? Es algo, es un buen sueño tener o desear tener un ingeniero así. La realidad es que a través de estos conectores, nosotros, o estos productos, nosotros podemos gestionarlos de nuevo con la parte de MTR. Si se vuelve complicado tener todo este tipo de seguridad o de mejoras, siempre podemos apoyarnos con el servicio de MTR, el cual tiene capacidad de empezar a visualizar todos estos entornos para empezar a mejorar nuestras políticas de seguridad acorde a la información que los analistas estén arrojando. Entonces, una de las características que encontramos en Optics es la visibilidad que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Comprender cómo se conectan los recursos, cómo fluye el tráfico, cómo estamos siendo conectados, qué puertos tienen conectados. Y lo importante es que puede mostrar cómo puede fluir el tráfico a través de una línea roja, que es la que estamos visualizando aquí, según su configuración de seguridad. Entonces, por supuesto, esto es importante porque es posible que no se den cuenta de que el acceso desde o hacia la Internet publica que esté permitido un recurso clave o un puerto clave como un servidor de base de datos. Hay que tener en cuenta que el servidor en particular permite el acceso del puerto 22. Aquel servidor de base de datos permite desde afuera tener una comunicación desde el puerto 22. Entonces, es algo que las mejores prácticas de seguridad en la nube no recomiendan, así que no la recomiendan aplicar. Pues realmente hacer una investigación de qué puertos tienes abiertos en ciertos segmentos de red, pues es muy fácil con un Nmap. Entonces, pues hacer este tipo de descubrimiento, pues, y más si no sabemos cómo está visualizado, ¿no? No tener una arquitectura de lo que tenemos público o no. ¿Qué más puede hacer Club Optics? También nos puede ayudar con los desafíos de cumplimientos que son especialmente difíciles en la nube. Nos permite más bien ejecutar comprobaciones continuas para que nosotros podamos garantizar ante un auditor o ante un cumplimiento que nosotros tengamos alguna regulación.
Por lo general, es muy difícil en un entorno de nubes múltiples desarrollar una escala automática, porque son diferentes configuraciones, diferentes autenticaciones, y por lo tanto implica que pues no tengamos tanto conocimiento en hacer este tipo de monitoreo. Entonces, la solución de Cloud Optics contiene una serie de políticas listas para usarse que se relacionan con las mejores prácticas de seguridad, así como son los cumplimientos de el FedRAMP, HIPAA, el SOC 2, PCI, ISO 27000, entre otras, ¿no? Estas políticas integradas ayudan a las empresas a comprender los requisitos de seguridad y cumplimiento adecuados que se utilizan para generar informes y alertamientos en ciertas áreas que necesitan atención. Es decir, aquellos servidores que pueden necesitar ciertas correcciones o reparaciones en donde podamos hacer la mitigación de los problemas que se tienen. Pero todavía ya estamos monitoreando ahí, ¿no? Cloud Optics nos está ayudando a ir un poco más allá, a facilitar la colaboración entre diversos equipos de seguridad, de operaciones y desarrollo para trabajar en conjunto y empezar a monitorear todo este tipo de alertamientos. Es decir, meter un ticket, detectar el evento, levantar el ticket de manera automática a través de Jira. Jira es uno de los gestores de incidentes y empezarlo a asignarlo a aquellos ingenieros que sean responsables de corregir este tipo de vulnerabilidad o corrección en el servidor, ¿no? Entonces, si tenemos una organización con diferentes roles, pues hay un ingeniero dedicado para empezar a corregir ciertos servidores que son él es el responsable de esa corrección y aplicar los parches. También inteligencia aplicada en respuesta y alertamientos. El panel principal de Cloud Optics muestra un resumen de alto nivel con alertamientos. Esto es algo que nosotros estamos visualizando desde Sophos Central. Cuando tú entras en Sophos Central tenemos un alertamiento, un panel que te está visualizando cuáles son los incidentes de seguridad que estás teniendo. Lo mismo sucede con la parte de Cloud Optics. Las alertas tienen ciertas jerarquías y que tienen ciertas definiciones que pueden estar pasando en tu nube. Existen alertas de anomalías que son generadas por el motor de inteligencia, que son las rojas, alertamientos por algún tipo de recopilación de información que pueden consumirse directamente por la nube, es decir, que algún tipo de tráfico que pueda ser alto o algún tipo de mala práctica o plantilla que no se esté cumpliendo. Cuando digo plantilla me estoy refiriendo a las políticas de cumplimiento de ISO 27000, PCI, etcétera. Y nos ayuden a mitigar o a identificar cuáles son aquellas que pueden ser vulnerables y que necesitamos corregirlas. Voy un poquito rápido porque ya tenemos corto tiempo. El spend monitoring, que es algo que yo siento que nos hace falta muchas veces en la parte de la nube. Primero, comenzaremos con un área común, ¿no? Que es Cloud Optics, en donde las herramientas de monitoreo de gastos existentes que nos proporciona AWS, Azure y Google Cloud, pues no nos están dando, bueno, comentábamos hace un rato que pues normalmente los clientes llegan a tener 1 a 2 nubes en uso. Y por lo tanto, pues no nos va a ayudar a identificar actividad inusual o que indique algún tipo de abuso de monitoreo en ciertos tráficos pico o gastos pico que tenemos de manera repentina dentro de la misma nube. Entonces, cuando tú tienes tu nube en AWS, Azure y Google, pues el monitoreo del spend money, gasto económico, pues nunca te va a estar alertando, oye, ¿sabes qué? Ya te pasaste. O tienes este pico repentino y pues algo inusual, ¿no? Entonces, es ahí donde Cloud Optics empieza a gestionar este tipo de alertamientos. Vistas completas, diarias y mensuales. También está muy interesante. Debido a que las APIs disponibles de diferentes proveedores de nube, estas aplican como por ejemplo en Azure, aquí podemos ver que los clientes ahora se beneficiarán de vistas diarias e integrales para gastar servicios individuales en la nube. Tenemos Azure y AWS, podemos nosotros tener este tipo de vistas diarias para empezar a visualizarlas de manera independiente.
con ciertas vistas mensuales, donde también podemos configurarlas, o con capacidad de resaltar servicios individuales, para obtener más detalles de lo que esté sucediendo. Entonces nos podemos ir a semana, o por mes, o por servicio, para que empecemos a detectar qué es lo que está sucediendo. Además de tener filtros intuitivos para profundizar en entornos de servicio, regiones, o dentro de la misma pantalla. Un diferenciador, un gran diferenciador que nosotros tenemos es que frente a herramientas nativas de proveedores de nube, tienen la capacidad de rastrear múltiples servicios en paralelo, por ejemplo en AWS y en Azure, ¿no? Esto no es posible sin que Cloud Optics reúna estas fuentes de datos separándolas con una consola unificada. Entonces, tú para que puedas ver cuál es el gasto que tenemos, que tienes en AWS y en Azure, pues tendrías que hacer doble login, hacer una autenticación acá, irte a la ruta y ver cuál es el reporte. Ahora, pásate a Azure o a AWS y haz lo mismo. Entonces, ahora con Cloud Optics tú puedes gestionar todo este tipo de gastos a través de una sola consola sin necesidad de estar afectando algún tipo de acceso o comprometer la comunicación. Los reportes ejecutivos, las vistas a nivel de administración ahora también están disponibles para los gastos. Ahora tú puedes sacar un reporte de cuánto es el gasto que tienes comparándolo con el mes anterior o el mes completo. Entonces tú puedes decir, quiero ver cuánto me gasté en febrero y cuánto me gasté en marzo. Puedes ahora sacar un reporte y hacer este comparativo. Y debajo de esos gráficos va a existir un desglose claro de los servicios que aumentan o disminuyen el costo de los 2 meses o 3 meses que tengas para mejorar la visibilidad. Precisamente con un resumen bastante claro en un cambio mensual. O sea, es decir, vimos aquí, por ejemplo, en julio del 2020 tuviste un gasto de 1,041 y en agosto del 2020 tuviste un gasto de 1,032. Ahorraste ese dinero y tu ahorro fue aproximadamente del 85%. Recomendaciones en Azure. Para Azure podemos integrar nuestros servicios directamente de manera gratuita. Hay un servicio gratuito que se llama Azure Advisor que proporciona múltiples recomendaciones para optimizar los costos y la utilización de los recursos. Y exactamente de la misma manera que presentamos cualquier alerta de Cloud Optics, todas las alertas de gasto brindan un desglose completo del problema de los recursos afectados para así reducir todo el total de alertas y la fatiga de las alertas. Esta parte de Optics también puede proporcionar un inventario de todo lo que tiene en la nube. Es decir, podemos ver cuál incluye máquinas virtuales, almacenamientos, qué incluyen contenedores, cuáles son los usuarios, cuáles son los usuarios que están intentando ingresar y recopila información sin necesidad de tener un esfuerzo mayor. Aquí vamos a hacer algunas preguntas que yo les voy a recomendar mucho para que sepan cómo deben de tener dimensionados sus equipos, ¿no? Y saber qué es lo que se tiene. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a responder fácilmente en ocasiones aquellas dudas que tenemos en el equipo de TI para que sea un poco más eficaz y eficiente, ¿no? Preguntas como, ¿qué tengo ejecutándose en la nube? Si son solo servidores, si son servicios críticos, si son servicios de almacenamiento, base de datos. Entonces, si ustedes llegan a hacer un dimensionamiento directamente con su cliente final, es importante que nosotros empecemos a entender qué es lo que se tienen y ellos también deben entender qué es lo que tienen. Porque no es decir, tengo 20 servidores y con esos 20 servidores pues no es más que suficiente, ¿no? Porque no es eso. Tenemos que saber cuáles son bases de datos, todo esto. Tengo recursos mal configurados que podrían ser explotados por un ataque y quién puede modificar los servicios en configuración de seguridad. Todo este tipo de información es importante que se la hagamos saber al cliente final porque ellos no están conscientes de esta parte. Cloud Optics y el server EDR también permiten que los equipos puedan responder sobre algunas búsquedas de amenazas. Ahorita con esto de EDR está muy avanzado, está muy padre, entonces deberían de echarle un ojo a lo que trae el nuevo EDR, los servicios de EDR, porque podemos hacer muchísimas cosas que podemos automatizar sin necesidad de empezar a programar logins directamente en el
servidor, por ejemplo. Un servicio adicional que tenemos con InterSABEX es que si nosotros tenemos o contamos con un licenciamiento on-premise y ese servidor se sube a la nube, esta misma licencia se puede aplicar en aquellas nubes sin necesidad de adquirir otra nueva o adicional. Entonces, podemos utilizarla en el servicio, en el servidor on-premise y después subirla a la nube sin ninguna necesidad de adquirir otra licencia adicional. Paquetes de licencias. Cada paquete proporciona un derecho a un número máximo de activos de la nube de 25 a 5,000 assets. Esto significa que una licencia o paquete por cuenta en el Sophos Central no se puede combinar con varios paquetes. Por ejemplo, si un cliente tiene 150 activos que están montados en la nube, deberá comprar el tamaño del paquete de 250. CloudOptics permite que estos paquetes de activos se distribuyan en entornos de nube ilimitados. Es decir, si tienen varios tipos de nubes, ustedes utilicen 10 en Google, 10 en Azure y 10 en AWS, sin necesidad de comprar 250 para uno o 50 para otro y 50 para otro. Y aquí se puede ver una definición de los activos y recuentos de CloudOptics. Este slide lo platicó mi compañera Daniela de Sophos, en donde ellos nos ayudan a identificar precisamente qué tipo de servidor debo yo de monitorear para saber cuál es el servidor que me está consumiendo una licencia o una assets, o se puede contar como una assets. Entonces, esta se las voy a dejar para que tengan aquí este tipo de información. Les voy a dejar también este link para que le echen un ojo y también utilicen este tipo de herramienta para poder hacer un sizing correcto cuando se presente una cotización de CloudOptics. Y ya por último, hay nubes que nos ofrecen visibilidad centralizada, algo parecido como CloudOptics, pero las capacidades que se extienden son a través de servicios múltiples, por lo que aumentan ciertos costos, costos de administración, pero aún así son deficientes ante Optics. ¿Cuáles son las debilidades que presentamos entre Azure ante este gestor descentralizado que está centrado nada más en Azure? Que carece de visibilidad y protección de otros entornos de la nube, licenciamiento, cualquier función más allá de las comprobaciones de cumplimiento básicas requieren la compra de una licencia estándar o algún costo extra. Basado en agentes, funcionan con la detección de amenazas y FIM que requieren cierta implementación de Microsoft Monitoring Agent, así se llama, el MMA. El cumplimiento ilimitado, las políticas se evalúan en 15 minutos para un nuevo recurso. Luego, una vez cada 24 horas, frente a una verificación de cumplimiento, se la realiza con CloudOptics. Carece de integración con DevOps. No hay una oportunidad de integrarse con CloudFormation, Kubernetes, entre otros. Por lo tanto, no puede escanear todo esto. Por obvias razones, CloudOptics está es muy superior por algunas otras nubes que se encuentran para hacer esto. Algunos entrenamientos, como siempre comentamos, algunos entrenamientos disponibles que tenemos están los de Engineer, Architect y Technical Training. Me extendí muchísimo. No sé si existe alguna duda. Tengamos tiempo de resolverlas. Muchas gracias, César. La verdad me pareció una muy buena presentación. Creo que esta herramienta les va a ser de mucha utilidad si sus clientes utilizan estas tres nubes, estas tres nubes públicas, pues, o ya sea las tres o una de ellas, ¿no? No sé si podemos ahondar un poquito en el tema de los usuarios, de los assets. Si nos lo podrías repetir de nuevo, ¿cómo hacer ese tema de dimensionamiento? Es la otra. Esa. Ok. Bueno, para hacer el dimensionamiento correcto, nosotros debemos de saber cuáles son aquellos servidores, que en este caso son los de acá, un AWS S2, un AWS RDS, máquinas virtuales de Azure, Azure SQL Server, servidores de base de datos de Azure,
VM en Google, Google SQL, nodos de Kubernetes, todo este tipo de nombres de servidores se les debe de preguntar al cliente final. ¿Cuáles son los que tienes actualmente? ¿Qué servidores son los que tienes o servicios? Entonces, una vez que se identifiquen esos servicios, nosotros podemos saber cuáles son los que aplican licencia. Por ejemplo, son los primeros. Los que no aplican o podrían duplicar la licencia, por ejemplo, tener 5 de cada uno, pero en algún momento podríamos decir que existen una duplicación de nodos, como por ejemplo, hay unos servicios que se llaman K8, que no cuentan con una máquina virtual en AWS, ¿no? Un AWS C2 o una VMware en VM en Azure o VM en Google. Entonces, esto se vuelve un poquito engorroso técnicamente, pero a final de cuentas nosotros preguntando cuál es la arquitectura que tienen y qué servicios tienen montados en la nube, podríamos pasarnos a este nivel de paquetes. Porque si vemos que tienen alguna duplicación en algún servicio que realmente no consume una licencia, pues no tendríamos, por ejemplo, tendríamos 30 licencias, ¿no? Pero esas 30, 5 son duplicadas. Entonces, ya no compramos el paquete de 50, sino nos quedamos con el paquete de 25. No sé si me explico en esta... Ok. Lo que entiendo, entonces, si te puedes regresar a la otra, lo que entiendo es que si tienen, por ejemplo, 60 ESETs, nos vamos a ir con el paquete de 100. Exacto. Si tiene 30 ESETs, nos vamos a ir con el paquete de 50. Si tiene de 1 a 25, nos vamos a ir con el paquete de 25. Y así sucesivamente. Exactamente. Perfecto. Listo. No sé si algún participante tiene alguna otra duda. Ahorita nos comentaba Milagros. Esta les comentamos, les volvemos a reiterar. Esta presentación se les va a estar haciendo llegar a través del agradecimiento de su asistencia a esta sesión, y ahí podrán descargar tanto la presentación como la grabación de este video. Y también vamos a estar subiendo este video al canal oficial de YouTube de LOL, donde podrán estar viendo esta y todas las demás sesiones. Pues creo que todo quedó muy claro, César. De verdad, muchísimas gracias por su asistencia. Si tienen alguna duda, comentario, específicamente yo veo la región de México, pero sin ningún problema los puedo redirigir con mis compañeros de cada región, de cada país. Pues creo que sería todo. Nos pueden compartir sus correos. Claro, si puedes poner el último slide, porfa, César. Listo, ahí están nuestros correos, cvega@licenciasonline.com, que es el de mi compañero César, y el mío es nsuarez@licenciasonline.com. Cualquier duda, cualquier comentario, si gustan, también pueden tener acceso a los trials de estas licencias, lo podemos revisar. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos dentro de 8 días en la siguiente sesión, que afortunadamente hemos tenido buena respuesta y ya los vamos a hacer cada 8 días. Perfecto. Muchísimas gracias, Naye. Muchas gracias. Cuídense todos. Hasta luego.